Queridos televidentes de Tutorá.tv, ¿cómo han estado? Hoy vamos a hablar de un tema relacionado con Hanukkah. El Sfat Emet explica que cuando nosotros nos encontrábamos viviendo en Eretz Israel, en la tierra de Israel, cuando existía el templo de Jerusalén, el Bet HaMikdash, el Sanedrín, que el pueblo de Israel vivía en Eretz Israel, entonces Dios nos dio Shalosh Regalim, nos dio 3 festividades por las cuales nos presentábamos 3 veces al año, en Pesach, Shavuot y Sukkot, nos presentábamos en el templo de Jerusalén, en el Bet HaMikdash, y ahí cargábamos gasolina, como un coche que necesita gasolina, nos iluminaba, nos daba kedushá, nos daba fuerza para seguir el resto del año. Eran como 3 pies de una mesa, Shalosh Regalim. Sin embargo, después de que salimos de Eretz Israel y nos fuimos a la diáspora, en el Galut en el que nos encontramos, esparcidos en los diferentes países del mundo, ahora necesitamos 2 pies más, 2 festividades más, las cuales nos dan la fuerza para seguir adelante, las cuales nos dan el mensaje para protegernos y seguir existiendo como pueblo. Son 2 peligros que el pueblo de Israel tenemos estando fuera de nuestra tierra, cuando no tenemos el gobierno, cuando no tenemos nuestro templo, cuando no estamos viviendo con la Shekhinah, con la presencia divina, con el templo de Jerusalén, tenemos 2 peligros muy grandes. Uno, el peligro físico, que nos puedan matar y destruir físicamente. La extinción, Dios no lo quiera, del pueblo de Israel en el sentido físico. Y el segundo peligro es la extinción espiritual, la asimilación, la pérdida de nuestra identidad, el hecho de estar en otros países, en otras culturas, la influencia externa de otras naciones y de otras formas de pensar y otros valores, también nos puede hacer que desaparezcamos en el sentido espiritual, en el sentido de los valores, en el sentido de la misión como pueblo judío al asimilarnos en las demás naciones. Para eso entonces Dios nos dio 2 festividades a través de nuestros sabios, una es Purim y otra es Hanukkah. Purim representa la festividad, el peligro físico. Fue cuando un enemigo de nosotros, Hamán, el malvado, hizo un plan de exterminio total físico de todo el pueblo de Israel, no nada más de los cuerpos del pueblo de Israel, de toda memoria, hasta de las propiedades, que no exista físicamente el pueblo de Israel. Y ahí nos demostró Dios que también, aún que estamos en una situación de oscuridad, una situación peligrosa, que por lógica un pueblo que está en todas partes y que lo han querido matar tantas naciones ya hubiera desaparecido, Dios tras las bambalinas está con nosotros. El Gaón de Vilna da un ejemplo para explicarnos esta idea de un hijo de un rey que el rey lo echó. Y el hijo pensó que ya su papá ya no lo quería, ya no estaba con él, estaba desprotegido, estaba caminando por un lugar y todo preocupado. De repente, sin querer, se cae en un pozo y se queda ahí, ¿no? Y está sin respirar y empieza a gritar, ¡sálvenme, sálvenme! De repente, justo casualmente, estaba por ahí un soldado del rey, se asoma, lo saca y lo salva. Dice, ¡wow, qué chiripa! Sigue caminando y de repente viene un oso gigante y lo va a matar. Y empieza a gritar, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¡Ay, no sé, auxilio, no sé qué! Justo estaba pasando por ahí un soldado del rey con su arco y flecha, mata al oso y lo salva. ¡Wow! ¡Qué chiripa!, ¿no? 2 veces los soldados del rey. Tercera vez está caminando y los enemigos del rey se enteraron que su hijo estaba echado del palacio y de repente enfrente del hijo hay 25 enemigos con su arco y flecha directamente para matarlo. Y dice, ahora sí, ya Shema Israel, ¿y ahora qué hago? Y de repente detrás del hijo casualmente salen 150 soldados con sus arcos y flechas y matan a los otros soldados y se salva. ¡Qué chiripa! ¿Chiripa? Después de darse cuenta que un soldado lo salvó en el pozo, luego con el oso, y luego con los soldados dijo, mi papá está conmigo, aunque estoy aventado, aunque me sacó de aquí, aunque me sacó de su palacio, está todo el tiempo protegiéndome conmigo y que no me va a pasar nada. Y así durante todas las épocas se ha demostrado. Un ejemplo pequeño que muchos recordarán, la guerra de los 6 días, en el año de 1967. En esa guerra se juntaron todos los países enemigos de Israel, Egipto, Siria, Jordania, Irak,
decidieron que todos juntos, de una sola vez, van a exterminar al pueblo de Israel. Y los árabes tenían un ejército mucho más grande que el ejército israelí. Por ejemplo, los árabes tenían 810 aviones y el ejército israelí 350, casi 3 veces más. 2.880 tanques los árabes y los israelíes 800 tanques. Imagínense la diferencia de tanques. 465.000 tropas de los árabes contra 265.000 tropas del ejército israelí, el doble. Los rabinos en Israel ya estaban preparando los parques para cementerios de tanta gente que pensaban que iba a morir. Y todos ya decían, bueno, que por lógica, tantos ejércitos contra un ejército los van a arrasar. Pero se les olvidó una cosa, que Dios estaba protegiendo al ejército israelí. Y en 6 días, masivamente, fue una destrucción masiva de todos estos ejércitos. Como todos saben ustedes, fue un milagro, se recuperó Jerusalén y muchas otras tierras del gobierno de Israel. Eso nada más como un ejemplo, en donde por lógica, tal vez muchas veces podríamos haber desaparecido físicamente, pero Dios nos enseñó en Purim que nosotros seguimos existiendo y que nos está protegiendo y nadie nos va a poder borrar de la faz de la tierra. Ahora vamos a Hanukkah, que es el tema que queremos hablar hoy. Bezrat Hashem. Hanukkah, como dijimos, es el peligro ruhaní, el peligro espiritual, la destrucción espiritual. Es cuando estamos en las diferentes culturas y viene la asimilación, en donde nosotros, al convivir con las diferentes naciones, podemos ir dejando nuestra identidad. Es la destrucción de nuestra neshama, del alma. Vamos a explicar hoy que los griegos en Hanukkah lo que querían era la destrucción de nuestra alma. ¿Qué es la neshama? Quiero explicar un poquito qué significa este punto de neshama, que es la conexión con Dios. Entonces dice el Gaón de Vilna, ¿qué es nuestra neshama? Bezeu shoresh ha'adam ba'olam hazeh, shehu dabuk ba'shamayim al yedei nishmato. Es la raíz del ser humano, es que él, a través de su neshama, de su alma, es con lo que él se conecta con Dios. Imagínense un árbol al revés, que las raíces están en el cielo y sale hacia abajo el árbol con las frutas. Exactamente esta es nuestra neshama, es la raíz de nosotros, de cada ser humano, con la cual nosotros podemos sacar frutos en nuestra vida, podemos ser lo que queremos ser, podemos crecer. Es nuestra conexión tan importante con Dios. La conexión con Dios es lo máximo. Imagínense unos astronautas que están en el espacio, necesitan todo el tiempo su conexión con la NASA. La NASA les están dando dirección, hagan esto, hagan el otro, y los van guiando y los van rastreando. Si perderían en un momento conexión con la base de la NASA, sería la perdición para ellos, no sabrían a dónde irse. Igualmente nosotros, nuestra neshama, nuestra alma es la que hace que nuestra persona tenga dirección, que esté conectada y tenga un sentido con Dios. Eso es lo que es el tipo GPS, el tipo Waze, que nos está indicando hacia dónde ir. Esa es la conexión. Entonces vamos a entender un poco más, en forma menos abstracta, qué significa que los griegos querían destruir nuestra neshama, destruir esta conexión. Entonces vamos a empezar por explicar algo muy bonito, de que en hebreo, ser humano se llama nefesh, nun, pei, shin. Ahora, si ustedes se fijan, estas 3 letras, nun, pei, shin, representan 3 palabras. La nun es ner, que quiere decir fuego. La pei es ptil, que quiere decir mecha. Y la shin es shemen, que quiere decir aceite. El cuerpo se representa como una mecha. Para que la mecha pueda recibir el fuego y no se queme y no se destruya la mecha, necesitas ponerle aceite. El aceite es el que hace la conexión entre el fuego y la mecha. Si no hay aceite, no hay conexión. El fuego no puede coexistir porque va a quemar la mecha. Igualmente, en la persona, también su cuerpo es la mecha. Y el cuerpo quiere estar conectado con el fuego que es Dios. Pero para que el fuego pueda residir en el cuerpo, que es la mecha, se necesita shemen. Si bien la palabra neshama también quiere decir ha shemen, las mismas letras de neshama, voltealas y salen
Ha-Shemen, que quiere decir el aceite. O sea, nuestra Neshama es lo que entra en nuestro cuerpo y con eso podemos conectarnos con el fuego y ser como una vela. Ustedes fíjense muchas veces en las cartas, cuando le ponen el nombre a una persona, le ponen Nun Yud, Nero Yair. Significa que su vela ilumine. Somos como una vela que ilumina. La luz que damos es esa luz que se crea a través de la conexión con Dios. Entonces, eso es la Neshama, es Shemen. Hay muchas otras palabras muy interesantes en la Torah que tienen las mismas letras que Neshama, que también significan conexión. Por ejemplo, Mishnah. Ustedes conocen la Mishnah. La Mishnah es la Torah oral. Cuando Dios dio en Sinai la Torah, nos las dio de dos formas. Escrita, es la Torah, el rollo de la Torah que ustedes conocen, pero aparte es la parte oral, que es la explicación, la expansión de la Torah. Para que me entiendan, es algo muy fácil. Cuando ustedes, los que van a la escuela, los que iban a la escuela, saben que van a tomar apuntes. Ahora, cuando tú tomas apuntes, normalmente no apuntas cada palabra del maestro, ¿verdad? Sino apuntas poquitas palabras, las lees y tú ya sabes lo que es. Si traes a tu amigo a que lea tus apuntes, va a ser difícil que tu amigo pueda entender la clase si no estuvo presente. Pero tú agarras las 4 o 5 palabras que escribiste y le explicas a tu amigo lo que dijo el maestro. Si se dan cuenta, esa es la conexión con lo escrito. Igual la Torah oral, Mishnah, que son las mismas palabras, es la conexión con la Torah escrita. Es lo que nos permite entender la Torah. Y si se fijan algo más interesante, la palabra Shmone, 8, también tiene las mismas letras que Neshama. 8, sabemos que el número 8 es más allá de la naturaleza. El mundo tiene 7 días, el arco iris tiene 7 colores. ¿Cuántas notas tiene musicales? Do, re, mi, fa, sol, la, si. 7 notas musicales. Pero el 8 representa algo más allá, la trascendencia más allá de lo natural, lo que nos conecta con Dios. El 8. Hanukkah tiene 8 días. El Brit Milá, la circuncisión, se hace el día 8. Shmini Atzeret, la fiesta que es el 8º día, es el día más especial, de más unión, de trascendencia entre nosotros y Dios. De hecho, el Bet HaMikdash, el templo de Jerusalén, que también representa el lugar de la conexión con Dios, todo es número 8. Por ejemplo, las ropas del Cohen Gadol, de sacerdote mayor, eran 8 ropas. Los levitas tenían 8 tipos de instrumentos. Las especias de buen olor eran 8 especies de buen olor. Un animal no se podía sacrificar a menos que haya tenido 8 días de edad. Los profetas necesitaban tener 8 niveles de profecía. Y todos los elementos que hay en el Bet HaMikdash son 8. Está escrito que cuando el Moshiach venga, en vez de 7 notas musicales, van a haber 8 notas musicales. Y una última cosa. Cuando se inauguró el templo de Jerusalén, el Mishkan, el tabernáculo en el desierto, cada día una de las tribus traía sus sacrificios. ¿Quién creen ustedes que trajo su sacrificio el 8º día, que es Shmone? Uno de los hijos de una tribu que representa uno de los hijos de Yosef, se llama, adivinen qué, Menashe. Vean las letras de Menashe. Menashe también es exactamente las mismas letras que Neshama. ¿Y Menashe por qué? ¿Qué tiene que ver Menashe con más allá de la naturaleza? Si ustedes se acuerdan, Yosef trajo con su abuelito, bueno, con el abuelito de ellos, con su papá Jacob antes de morir, trajo sus 2 hijos. Trajo a Efraim y Menashe. Menashe era el hijo mayor, Efraim el hijo menor. La bendición principal, la brajá principal debería ser para el hijo mayor. Y Jacob volteó sus manos y le dio la brajá principal al hijo menor. Y Menashe se quedó callado por respeto a su abuelito. Tenía la fuerza interna más allá de la naturaleza. Por eso también el 8º día, que es Shmone, Menashe es el que tiene, el que trajo los sacrificios en el 8º día. Entonces, ¿qué querían los Yevanim? ¿Qué querían los griegos? No nos querían destruir físicamente.
Está escrito que timú etashmanim, impurificaron los aceites. Ellos agarraron los aceites del templo y los impurificaron. Querían traer algo que no pertenece aquí. ¿Qué es algo puro? Aceite puro es que nada más está el aceite. ¿Qué es un aceite impuro? Cuando lo revuelves con cosas que no tienen que estar ahí. Los griegos querían revolver nuestra pureza con sus ideas, con su religión. Trajeron al templo de Jerusalén a Zeus, pusieron su idolatría en el Bet HaMikdash. Había unas bardas que dividían, separaban al resto de las naciones del templo. Hicieron 13, rompieron en 13 lugares esas bardas porque no querían que haya una diferenciación, no querían que se quede el pueblo de Israel con esa pureza, con esa conexión pura y santa con Dios. Para que me entiendan, vamos a un ejemplo mayor. En San Diego hay una congregación que ellos necesitaban rentar un lugar para su templo, pero no tenían bastante dinero para eso. Y entonces ellos se juntaron con otra congregación cristiana que también necesitaban rentar un lugar. Decidieron, bueno, no hay problema, porque nosotros, los judíos, vamos al templo el sábado y ustedes, los cristianos, van a su templo el domingo. Entonces hicieron un mueble rotando, que de un lado estaba la cruz y del otro lado estaba el Sefer Torah. Entonces lo pusieron ahí y iba rotando. Los sábados salía el Sefer Torah y el domingo lo rotaban y salía la cruz. Eso se llama poner dos cosas que no tienen que estar juntas. Es tratar de integrar cosas externas a la vida judía. Y así poco a poco se puede ir perdiendo la pureza y la idea básica de los valores y de los caminos que nos está poniendo la Torah. Y entonces eso es lo que sucedió. La representación de esto es la parashá de la semana pasada, cuando Jacob estaba pidiéndole a Dios que lo salve de su hermano Isaf. Atzileini ma miyad achi, miyad Isaf. Sálvame de dos peligros, del peligro físico, de la destrucción, y del peligro de la hermandad. Cuando viene como tu hermano, es mucho más sutil la asimilación. Ahorita que nos encontramos con la bondad y la gracia de las demás naciones, entonces puede suceder que nosotros vamos integrando en nuestra vida ideologías y formas de vivir y formas de ser que son muy diferentes a los caminos de la Torah y del judaísmo y nos van alejando de la misión principal. Entonces Isab le dijo a su hermano, mira, tú y yo somos hermanos, cada uno vamos a dar algo de sí. Yo doy algo del mundo material por ti y tú da un pasito del mundo espiritual por mí. Vas a ser menos judío si das un pasito hacia mí. Por ejemplo, los nombres. Tu hija se llama Sara, ya no le llames Sara, llámale Zara. ¿Sí conocen las tiendas? Zara. Tu hija se llama Malca, mira, no le pongas Malca, Estefanía. Estefanía quiere decir corona. Tu papá se llama Yerujem, Yerujem quiere decir que Hashem da misericordia. ¿No sabes qué? Llámale Teófilus, querido por Dios. Tú tienes el Rav Lorenz, ponle Ralph Lorenz. Ustedes comen kipe, nosotros comemos kiperiápolis, que era arroz a la griega, colocotaquia, calabacitas de aceite de olivo y ajo. ¿Te vas a hacer menos judío por cambiar tus nombres a no judío? ¿Te vas a hacer menos judío por comer comida que no sea específicamente judío? ¿Vas a ser menos judío si tu ropa la empiezas a sacar? Ay, ponte esa ropa vieja ahí de tipo Mea Shearim, ponte una ropa más bonita con las reglas del judaísmo. ¿Vas a ser menos judía por ponerte pantalones? ¿Vas a ser menos judía por ponerte un peinado a la griega? Y así sucesivamente. La pregunta es, si poco a poco voy dejando una cosa y otra cosa y me voy acoplando a toda la forma de ser, ¿voy a ser menos judío? ¿Voy a ser menos judío? Para que me entiendan un ejemplo que una vez dio Rav Nachman mi Breslev. Una vez se enfermó el hijo del rey.
se quitó la ropa y se quedó en shorts, y se subió a la azotea y empezó a hacerse como si fuera una gallina. ¿Qué? Está loco, no sabían qué hacer, no había nadie que lo ayude. Entonces vino un sabio y le dijo al rey, yo te voy a ayudar a tu hijo, yo lo voy a curar. Se quitó la ropa y se quedó en shorts el sabio, se subió a la azotea y empezó a hacer ¿qué? Y el hijo vio, otra gallina igual que yo, qué bueno, Baruch Hashem. Entonces se empezó a acostumbrar al sabio. Unos días después, el sabio llega con pantalones. El hijo del rey, la gallina, voltea y dice, ¿Qué? ¿Tienes pantalones? Dice, una pregunta, ¿voy a ser menos gallina si tengo pantalones? ¿Qué? No. ¿Por qué no te pones tú también? Así no te va a dar frío en los pies. Se los puso. Unos días después llega y con camisa. ¿Qué? ¿Gallina con camisa? Dice, ¿voy a ser menos gallina si tengo camisa? ¿Qué? No creo. ¿Por qué no te pones tú también para que no tengas frío? Se puso la camisa. Y otro día estaba comiendo como gallina, picoteando, y el otro llega con comida de ser humano. Dice, mira, estoy comiendo así. Dice, ¿qué? ¿Tú estás comiendo así? ¿Las gallinas comen así? Voy a ser menos gallina, comiendo con plato. Dice, no. Y él también comió con plato. Al final lo curó. Siguió pensando que es gallina, actuando como ser humano. Nos puede pasar a nosotros también que con la asimilación de las costumbres en las que estamos viviendo, poco a poco vamos dejando una cosa y otra cosa y otra cosa hasta que de repente pensamos que somos judíos, ¿sí? Pero actuando absolutamente como no judío. Sí, soy judío, pero a ver qué tienes de judío en tu vida. ¿Dónde está el judaísmo en tu vida? ¿En tu forma de hablar? No. ¿En tu forma de vestirte? No. ¿En tu forma de comer? No. ¿En tus costumbres? No. ¿Soy judío? Entonces, eso es lo que quería hacer la cultura griega. La cultura griega, lo único que quería era que nosotros seamos parte de una sabiduría, de una forma de pensar, que es la cultura que ellos tenían en esa época, que nos acoplemos a ellos y que integremos toda su forma de ser con nuestra forma de nuestros valores de la Torá. Nuestros valores de la Torá vienen de Dios, los valores de los griegos vienen del ser humano. Ellos no aceptaban que existía esta diferencia tan grande entre un mensaje de un ser divino, Dios, y un mensaje de los seres humanos. Entonces, esa es la diferencia que había. Y nosotros, poco a poco, nos ha pasado este revoltijo. Les voy a dar ejemplos, algunos ejemplitos, nada más, de cómo poco a poco nos puede ir afectando. Una vez, tengo un familiar que lo aleno perdió a la abuelita, y la hija vino con su papá y le dice, papá, ¿dónde está abuelita? ¿Se fue al Shamaim? ¿Se fue al cielo? ¿Dónde del cielo? ¿Dónde está Sara, Rivka, Rachel, Lea y Dorothy del Mago de Oz? ¿Algo raro aquí? ¿Algo raro? Sí, entiendo que Sara, Rivka, Rachel y Lea, pero Dorothy del Mago de Oz es igual que ellas cuatro. Empezamos a tener una cultura que se empieza a revolver. Una vez estaba con un amigo mío y dice, ya quiero que venga el Moshiach. Y su hija dice, el Moshiach es un cometa que va a chocar contra la tierra, porque lo vi en una película. Entonces, ya se está revolviendo, ya es un aceite revuelto. Estaba yo en Manhattan una vez, me pidieron que si yo podía ir a un minyan, a un rezo de una persona que estaba en silla de ruedas y no podía bajar por Shabbat. Entonces estaba yo ahí, primero que todo vi un agujero en el mueble. Ese agujero ya sé qué era una televisión, pero lo habían quitado por pena porque estamos rezando. Pero luego los libreros, vi algo muy interesante. Vi el Talmud, recetas de cocina, enciclopedia británica, un Humash, un periódico, libros de geografía, en el mismo mueble. O sea, ya no hay diferencia. O sea, el Talmud y la enciclopedia británica lo están viendo como si fuera lo mismo, y no es lo mismo. El Talmud es la Torah de un ser divino, es de Hashem.
La enciclopedia británica es la jochma, la sabiduría del ser humano. No son la misma categoría. Y cuando estamos viviendo en esta cultura, lo que está sucediendo es que se está revolviendo todo y ya estamos viendo otras cosas como muy importantes. Un ejemplo más, una vez llegó una persona con un rabino, le dijo que tengo un problema, rabino. La noche de Kol Nidrei en Yom Kippur va a ser la final del partido de la NFL de mi equipo favorito. ¿Cómo le hago? ¿Qué hago? ¿Veo el partido o vengo a Kol Nidrei? Dice, no te preocupes, hoy con la tecnología, que te hagan un video puedes usar los videos, ¿sí? ¿Puedo videograbar Yom Kippur, jajam? ¿Sí? ¿Ok? Entonces, todo son sentidos en los que poco a poco nos están influenciando y nos estamos creyendo que somos judíos, pero en realidad toda nuestra vida al final se está perdiendo toda la identidad, estamos perdiendo la kedushá especial, la pureza de esa neshama. Y cuando la neshama ya es aceite revuelto, es impuro, se rompe la conexión con Dios. Y desgraciadamente poco a poco así es cuando viene la asimilación y nos vamos perdiendo como pueblo. Y es lo que puede suceder y lo que ha sucedido en grande, ha sucedido una gran asimilación que ha existido debido a que estamos tantos años en la diáspora. Nada más quiero terminar con un ejemplo que es muy importante para dejar claro el mensaje que estamos dando hoy, Bezrat Hashem. Una vez la hija del rey se enfermó tremendo y nadie la podía curar, y el rey puso un póster afuera de su palacio diciendo que el que la cure se casa con ella. Muy lejos de ahí estaban 3 inventores. El primer inventor había inventado un telescopio que de lejos podía ver de cerca. Y le dijo a los otros 2 inventores, acabo de ver un póster que dice que el que salve a la princesa se casa con ella. Pero estamos lejísimos, dijo el segundo inventor, no hay problema. Yo tengo una patineta que acabo de inventar en la que podemos ir y en 2 segundos estar allá. Se subieron los 3 inventores en la patineta y llegaron allá. Y el tercer inventor dice, no, pues yo tengo algo mejor. Yo tengo una curación que la puede curar a ella. Entonces llegaron y el tercer inventor le dio la medicina y la curó. Bueno, una pregunta. ¿Con cuál de las 3 se casa la hija? El primero dice, bueno, sin mí no lo hubieran visto. El segundo, sin mí no hubieran llegado. El tercero dice, pero sin mí no lo hubieran curado. Los 3 son importantes, pero ¿cuál es el principal? Obviamente el principal es el que la curó. Porque aunque tenga un gran telescopio y aunque tenga una gran patineta, finalmente ellos 2 no hubieran podido salvarla. La tecnología que hay hoy en día del mundo, llamámosle el mundo griego, el mundo en el que vivimos, es impresionante. Hay cosas increíbles que el ser humano ha inventado, la sabiduría y la tecnología. Pero hay algo más, hay la esencia y la misión del pueblo de Israel, la kedushá, la santidad, la belleza del ser judío, los valores y los caminos que Dios nos dio a través de la Torah kedoshá, que son superiores a la sabiduría humana. Sí, nosotros podemos utilizar la sabiduría de Grecia. De hecho, yo soy sionista, ustedes también. La palabra Tzion, se fijan, a Tzadik, Yud, Vav, Nun, la palabra Yaván está dentro de Tzion. Yud, Vav, Nun es Yaván, que quiere decir Grecia. La diferencia es que hay una Tzadik. Tzadik es la rectitud, es el camino que Dios puso. Yaván con Tzadik es Tzion. Si nosotros integramos el Tzidkut, integramos nuestro camino y identidad que tenemos de generación en generación, la utilizamos junto con la tecnología, entonces podemos llegar muy lejos y podemos salvar a la princesa. Pero hay que saber que sin la Tzadik, sin el inventor que tiene esa poción especial para salvar a la princesa, no nos va a ayudar la tecnología. Entonces nosotros como judíos que estamos en la diáspora, hay que saber que tenemos ese peligro ahorita. Gracias a Dios, en la mayoría de los países, nuestros hermanos nos han recibido como debe de ser de las más naciones. Pero hay que saber
que Grecia quería impurificar nuestro Shemen. Ha-Shemen, esta conexión con Dios. Vamos a trabajar y vamos a fortalecer nuestra identidad y saber que nosotros podemos seguir adelante con nuestra pureza. Eso es Hanukkah. Vamos a prender esas velas de Hanukkah, los 8 días de Hanukkah, y recordar que se prenden con el aceite de oliva puro. Vamos a purificar nuestras vidas y tratar de lograr, de volver a tener la purificación en nuestros valores y en nuestra forma de ser como judíos.